para entrar en nuestro fascinante en vivo y sabemos que Dios tiene algo precioso para nosotros en esta preciosa mañana. Esperamos en el Señor de que me puedan escuchar bien. Le damos a Dios la gloria por compartirnos esta mañana preciosa para nosotros poder conectarnos en esta preciosa tarde. Que el Señor les bendiga a todos aquellos que van a ver el replay. Que el Señor les bendiga en gran manera. Déjenme asegurarme de que todo se oiga bien. Muy bien. Perfecto. Gloria a Dios. Ya estamos para entrar en nuestro tema. Quiero ver algunos comentarios acá. Estoy viendo a nuestra hermana Surma conectada. Estoy viendo también a nuestra hermana Nora, que se acaba de conectar. A nuestro hermano, a nuestro hijo espiritual Marlon. Veo que más se están conectando. A nuestra hermana a Johnny Castro. Dios te bendiga. A todos los que se están conectando en esta preciosa tarde, mañana o noche, donde quiera que nos estés viendo. Estamos acá para dialogar sobre este ministerio de la liberación, esperando en el Señor de que podamos disfrutar juntos la palabra de Dios, aunque sea unos minutos, ¿verdad? No suelo entrar en Facebook Live, pero ya que mis hijos no están, voy a aprovechar el silencio de mi casa para tener este diálogo con ustedes y que podamos juntos escudriñar la palabra, que podamos meditar en la palabra. Esta va a ser la primera parte de muchos capítulos que queremos ver juntos. Lo que van a escuchar hoy quizás sea un poco diferente, quizás un poco, vamos a decir, sea un reto, porque quizás lo escuches por primera vez, pero si abres tu mente y tu corazón, yo creo que mi objetivo número uno es expandir la capacidad de pensar y que podamos juntos ver este ministerio de la liberación. Dicho esto, vamos a entrar de lleno en la palabra de Dios. Lo primero que quiero trabajar en el capítulo 1 de lo que vamos a hablar es la obra, Satanás obrando. Vamos a ver cómo él obró. Entonces, vamos a entrar en materia. Déjame darle un último saludo a todos los que nos están viendo, porque ya después me voy a enfocar solamente en la cámara. Shalom a todos los que se están conectando. Muy bien, compártanlo para que muchas personas puedan dialogar junto con nosotros sobre este ministerio de la liberación. Sé que algunos están trabajando, pero usted póngase sus audífonos y que puedan acompañarme en esta hora. Muy bien. Lo primero que debemos de hablar es lo siguiente. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, ya el poder del mal estaba presente. Lo primero que tenemos que entender es que ya Satanás estaba presente. En ese bello jardín estaba Satanás, llamado también la serpiente antigua. Su obra fue engañar y mentir, y por eso es que recibe el título de padre de mentira. ¿Dónde podemos ver eso? En el libro de Juan, capítulo 8, verso 44. Dice la palabra de Dios: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, cuando vemos Juan capítulo 8, verso 44, vemos que el primer título que se le agregue es el mentiroso. Sus intenciones eran destruir la obra maestra de Dios, representada en la vida del hombre y en la vida de la mujer, deseando o ideando una idea falsa. Le introduciré a desobedecer a Dios y los llevaré a querer ser más de lo que son. Una de las cosas que el enemigo utiliza es la idea falsa de que tú no eres suficiente para estar en la presencia de Dios. Entonces, él quiere llevar al ser humano a ser más de lo que ya son. Así que les dice, o le diré, el día que comáis del fruto del árbol, los ojos serán abiertos y seréis como Dios. ¿Dónde podemos encontrar eso? Bueno, la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 3, verso 5, lo siguiente. Dice la palabra de Dios: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, vayan viendo cómo la intención o el resultado fue totalmente contrario. Lo que él le prometió a ellos no fue lo que realmente ocurrió. Y él lo sabía de antemano. Satanás se convirtió en el primer homicida porque su mentira mató la eternidad del hombre, trayendo muerte y destrucción al género humano y cometiéndolo así bajo un terrible y yugo de esclavitud. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo
Juan capítulo 8, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, y quiero leer el versículo 34, ¿ok? Juan 8, verso 34. Miren qué interesante este texto que estamos viendo. Dice la palabra de Dios: ciertamente les aseguro que todo lo que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Hay otro texto fascinante que debemos de estudiar en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19. Les prometen la libertad. Está hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas, que dicen, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Otro texto importante que debemos de estudiar, la iglesia de Gálatas, en el capítulo 5, verso 1, dice: Cristo nos libertó para que vivamos en la libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. En otra palabra, la batalla que el creyente enfrentará es falsas ideologías, falsas enseñanzas, falsas predicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo para llevar al cristiano que ha sido libre por la sangre de Jesús a través de la justificación de su resurrección, y llevarlos otra vez a dogmas de hombres, o llevarlos otra vez a un sistema o a una religión donde ellos no puedan experimentar la verdadera libertad. Entonces, la libertad depende de nosotros tomar la decisión de creer lo que Jesucristo ha declarado por nosotros. Si el diablo estaba en el huerto cuando fue creado el hombre, no se ha preguntado usted alguna vez por qué, como en la seducción demoníaca, el alma preferida por Satanás ¿por qué fue llevar el alma preferida de Satanás, llevar al ser humano a buscar el ser más, o poseer más riquezas, o poseer más de lo que tenía? Pues incluso le ofreció a Jesús el darle todos los reinos si él le adoraba. Entonces, si tu fe o el resultado de tu fe es basada en las posesiones físicas, te estás engañando a ti mismo, porque lo que dice que tienes una fe genuina no deben de ser tus posesiones, sino la firmeza y la fe y la confesión que tú dices del Señor Jesús. Por ejemplo, en el libro de Mateo, podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 9: todo eso te daré si postrado y me adorares. Si te postras y me adoras. Vayan viendo eso. Entonces, ¿por qué y cómo llegó a ese lugar? ¿Cómo el enemigo llegó a ese lugar? ¿De dónde salió? ¿Y cuándo cayó? En realidad, esas preguntas siempre me han inquietado, principalmente cuando fuimos estudiantes, ¿verdad?, de seminarios o de homilética, etcétera, etcétera, etcétera. Desde entonces comencé a investigar y a buscar la verdad que satisfaciera mis interrogantes, ¿verdad? Entonces, la caída se convirtió a Satanás en el príncipe de este siglo. Y ese es el hecho más singular sobre lo que gira todo el relato bíblico. Porque fue un triunfo sobre el hombre, y por lo contrario, no hubiera sido su poder sobre la creación. Entonces, lo que le da a Satanás el poder sobre la creación es la autoridad que le roba a Adán y a Eva, la cual había sido entregada al hombre para sojuzgarla y señorearla. La palabra de Dios declara en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 28, dice lo siguiente: y los bendigo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra, ¿verdad? Llenen la tierra. Miren qué interesante esto que estamos viendo. Dominen a los peces del mar. Wow, qué tremendo. Y a las aves del cielo, y a todos los peces y las aves del cielo, ¿verdad? Y todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Entonces, más que esto fue lo que Satanás le roba a la humanidad, la autoridad. Entonces, fue robada a causa del pecado, convirtiéndolo y desterrando al hombre de su autoridad. Satanás es el príncipe de este siglo porque le robó la autoridad a Adán. Por lo cual tenía que venir el Salvador Jesús para pagar un precio, para comprar al hombre de ese dominio, siendo las cosas así y viendo el papel importante del diablo en la caída. No puedo evitar el hecho de investigar ¿cuándo entró Satanás en la creación? Para muchos eso es un misterio, y para otros quizás esto sea más fácil de esquivar la pregunta, diciendo que lo importante es saber que él estaba allí
y que no tiene importancia de buscar en cuándo y cómo apareció en el huerto del Edén. Sin embargo, un informe como tales afirmaciones, quiero buscar a través de algunos pasajes la caída de Satanás y saber un poco más de cuándo y por qué cayó del cielo. Quiero que analicemos cuidadosamente estos hechos, que aunque algunos han exagerado y han provocado su propia hipótesis, vamos a analizar la caída de Lucero. Entonces, tenemos que entender lo siguiente: nacen del juicio subjetivo de ciertos hechos bíblicos e históricos. La expresión histórica viene de la hipótesis, que significa una suposición que cada uno puede tener, de la cual se saca una consecuencia, según es la interpretación que nos dan los diccionarios. Entonces, vamos a hacer una hipótesis importante. Poco sabemos sobre este ángel llamado Lucero o Luzbel antes de la caída. La Biblia no es muy explícita en relación a su obra anterior en la rebelión, ni por el que fue echado del cielo, cayendo de la tierra. Sin embargo, al estudiar Isaías capítulo 14, verso 12 al 15, y Ezequiel capítulo 28 del verso 12 al 16, podremos tejer algunos de los supuestos hechos en la relación con este personaje. En la profecía del capítulo de Isaías, en el capítulo 14 del verso 12 al 15, vamos a ver este pasaje interesante. Isaías 14 del verso 12 en adelante. Dice la palabra de Dios: ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones? Has caído por tierra. Has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo del norte y en el monte de los dioses. Subiré hasta la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro y a lo más profundo de la fosa. Entonces, Isaías, en el cual se dirige al rey de Babilonia, se hace una referencia a la caída de Lucero. ¿verdad? Se hace una referencia a la caída de Lucero para anunciarles a este rey humano la semejanza de su futuro. ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Has sido enterrado al suelo, tú que debilitabas a las naciones, tú que has dicho en tu corazón: subiré al cielo en lo más alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante, me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más altas del norte. Subiré sobre las alturas a las nubes y seré semejante al Altísimo, pero has sido derribado hasta el Seol, a lo más profundo de la fosa. Hallamos en este pasaje una comparación histórica relacionada a un histórico del pasado, la caída de Lucero, con otro hecho profético del futuro, la caída del rey de Babilonia. ¿Quién era Lucero? Un ángel de Dios encargado de llevar luz a ciertas naciones a las cuales debilitaba, según el versículo 12. De allí se deriva el nombre de Luzbel o Lucero. Según aparece, era superior a los demás ángeles, ya que contaba con otros ángeles que lo seguían y que obedecían sujetándose a él, según el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Por lo cual, consideramos al ángel Lucero en una posición superior, gobernador de cierta creación inferior, a la cual iluminaba y gobernaba, cosa que sirvió para despertar sus instintos de grandeza, llevándole a la caída, puesto que se dio un golpe, de un golpe de estado, quería intentar darle un golpe de estado a Dios. En Ezequiel capítulo 28, verso 12 al 16, se presenta a Luzbel como un querubín protector o hijo de hombre. Entona Ezequiel el lamento en el versículo 3 por el rey de Tiro y le dice así: así ha dicho el Señor Jehová, tú eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y completado de hermosura. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios, y sus vestiduras eran de toda clase de piedras preciosas: rubí, topazo, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Y de oro era
era hecho tus encajes y tus engastes. Muy similar al sumo sacerdote. En el día que fuiste creado fueron preparados, y cuando fuiste ungido yo te puse con los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios y estabas en medio de las piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día en el que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. A causa de tu gran comercio te llenaron de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, y un querubín protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. Aparentemente tenía una jerarquía angelical más elevada que la que el arcángel, pues se le menciona como un querubín. Algunos analistas se dirigen a pensar que fue un arcángel, pero podría haber sido de índole superior. Por lo que, si no hay una duda en esa posición superior a la que los ángeles normales. Por otro lado, esos pasajes se presentan en perfección antes de caer. En el versículo 15 se establece que tal condición fue puesto en el monte santo de Dios y se le llama protector. Si Lucero era un portador de luz y estaba en el monte santo, en calidad como protector, ¿dónde estaba? ¿Qué naciones debilitaba o protegía? Como ángel protector, según datos obtenidos en estos pasajes, Lucero no estaba en el cielo, puesto que al conspirar dijo: subiré al cielo. Teniendo este hecho, que era de portador de luz, y teniendo el hecho de que era portador de luz y debilitaba a las naciones, deducimos teológicamente el siguiente hecho: Dios creó los cielos y la tierra. El orden angelical expuesta por muchos teólogos es así: serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Pero encomendo a Lucero la iluminación y el gobierno. Y tal cosa no podría ser en el cielo. Esta tierra posiblemente fue habitada por seres preadémicos y prehistóricos, una especie viva e inferior a la al hombre del Edén. Es por ello que al estudiar la geología encontramos hechos que demuestran la existencia de una era prehistórica de seres carnívoros e inferiores e extinguidos, junto con especies como los dinosaurios, mamut o criaturas gigantescas que por circunstancias indefinidas perecieron a las consecuencias de un golpe, de una piedra, de una explosión, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como explica la geología y la arqueología esos cambios después de que relatan una época prehistórica. Se ha encontrado en las excavaciones hechas bajo sedimentos de las arenas o indicios de una hecatombe que aguas de las épocas anteriores habían sido viviendo en la tierra anteriormente. Habían sido hallados restos fósiles. Se han hallado fósiles que son dotados más de 6,000 años de seres prehistóricos, extinguidos por fenómenos fluviales pertenecientes a una generación más vieja de la creación del hombre y de su Edén. Prueba de ello está en varios museos de las ciencias naturales. Nosotros podemos ir, por ejemplo, a Nueva York y comprobar la veracidad de esta época prehistórica que datan de millones y miles de años antes de la creación edémica. Los libros de textos sitúan la prehistoria antes de la época de paleolítica o de la edad de piedra, alrededor de 2,000 o 7,000 años antes de Cristo o antes de la creación. Cuando se le inicia la época neolítica, antes a una fecha situada o existencia a una criatura llamada Homo erectus o una especie inferior de Homo sapiens de nuestra civilización, se habla del hecho de que algunos hallazgos, ¿verdad?, de estas criaturas, como del hombre Halbert y otros estudios que demuestran la prueba, como por ejemplo la ciencia o en la física hay algo que se llama carbono C-4, que existió antes de la caída del hombre o antes de la creación del hombre. Establece
antes del Edén. Mediante el estudio de fósiles, de animales y materiales orgánicos posterior al hombre inteligente, los años estipulados por la ciencia de esta época de piedra son de miles de años anteriormente al origen del hombre, por lo cual cabe la posibilidad bíblica y científica de una generación preadámica a la cual Lucero llevó luz y gobierno. Yo sé que en nuestras iglesias no quieren hablar de esto, pero es importante que comencemos a dialogar sobre esto, especialmente debido a los descubrimientos que se siguen dando en la tierra. Nosotros debemos de contemplar la posibilidad de hablar de la generación preadámica. Fue bajo ese reinado imperfecto cuando nació la conspiración. Quizá los movió a la rebelión al hecho de saber que el plan de Dios con respecto a esa misma tierra que ellos mismos gobernaban, pues se perfilaba la creación de una criatura superior a la de ellos, a imagen de Dios, que no necesaria de luz angelical para existir. Imagínense una creación que era capaz de vivir sin la luz angelical que el supuesto lucero proveía. Esto es una hipótesis, pero tiene mucho que ver. Que un ser superior sería dueño de esta tierra y le hizo sentir mal a este ángel llamado Lucero, por lo que su corazón se llenó de soberbia. También cabe la posibilidad de que apareciera en él la ambición, deseando más de lo que tenía o era, y planeó un golpe de estado. Es difícil precisar el motivo o el impulso de Lucero a la rebelión, pero de una cosa estamos seguros: no aceptó su condición y quiso ser más de lo que era. Los ángeles son espíritus creados por Dios para que le sirvan, estando sujetos a este voluntariamente hablando. No son robots, ellos tienen libre albedrío y pueden elegir servir a Dios o no. Como todo espíritu creado, tiene dos características: son eternos y tienen libre determinación o libre albedrío. Por lo que cupó Lucero la posibilidad de querer ser más que Dios en el versículo 14. Fueron entonces desde su reino sobre la tierra preadámica, organizó su conspiración contra el Altísimo. Tanto sus ángeles ayudantes como toda su creación se prestó a su plan y dijo: subiré a lo más alto, a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, del verso 13 al 14. Entonces, una vez que hablamos sobre la caída de Lucero, debemos de tener en cuenta esto, tener pendiente estas cosas. Una vez concebida la soberbia, los ángeles encabezados por luceros iniciaron la rebelión y dijo: subiré a lo más alto, al trono de Dios. No como portador de luz, sino como el hijo de rebelión, como Satanás, que significa hijo del mal, rebelde o perverso. Todo marchaba bien. Él y sus seguidores subían y mientras esto sucedía, Dios en su infinita omnisciencia sabía todo lo que acontecía. Y como poderoso general de los ejércitos, ordenó al arcángel Miguel que descendiera con una legión de ángeles a detener la subida perversa de Satanás. ¿Por qué no lo hizo él directamente y lo destruyó? ¿Por qué Satanás era tan poca cosa para Dios? Porque bastaba con el arcángel Miguel para ganar el combate. No lo destruyó, respetando su eternidad y para enseñarnos a todo su poder, y no puede ser eclipsado, aunque sus enemigos se rebelaron. Además, así los que vendrían el cumplimiento del plan divino al crear un ser perfecto a su imagen y semejanza. El arcángel Miguel bajaba y Satanás subía, y en cierto lugar entre las estrellas y la tierra se llevó a cabo una tremenda batalla. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevaleció, ni fue hallado más lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra. Sus ángeles fueron arrojados junto con él. Apocalipsis capítulo 12 del verso 7 al 9. Satanás luchaba contra Miguel y al final fue lanzado del espacio y cayó en la tierra.
pero ha sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa, según el libro de Isaías, capítulo 14, verso 15. Produciendo un caos, y toda aquella generación preadámica se cubrió de agua, siendo por ello que encontramos el misterio en primera o en el primer capítulo de Génesis, en el primer versículo y en el segundo versículo de Génesis, en donde se originó la caída, ya que dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Noten que dice las tinieblas, porque era portador de luz el que había caído. Ahora era portador de las tinieblas a la tierra, el que había sido el que había iluminado. Su caída produjo caos en un planeta que era perfecto. Él hizo que la tierra, con su poder, la Biblia dice lo siguiente: poder estableció el mundo con su subida y extendió los cielos en su inteligencia. Jeremías capítulo 15, capítulo 51, verso 15. Quiero ver esto que es interesante acá. Lo podemos ver en la pantalla. Con su poder hizo el Señor la tierra, con su sabiduría afirmó el mundo, con su inteligencia extendió los cielos. Y las aguas lo cubrieron todo. Entonces podemos afirmar que la tierra fue anegada en agua 2 veces. La primera vez en la caída de Satanás en Génesis capítulo 1 verso 2, y la segunda cuando el diluvio se llevó a cabo en Génesis capítulo 7, en la época de Noé. Fue por esta razón que Dios prometió no destruir nunca más la tierra con agua, e hizo un pacto perpetuo con Noé al respecto. Esos relatos están confirmados por la arqueología, ya que ha encontrado bajo la tierra 2 capas de arena que indican 2 hecatumbes a causa del agua. Una más profunda que deje un rastro de seres prehistóricos, y otras más reciente que indica la civilización más avanzada, desarrollada por la preadámica, la cual corresponde a la época de Noé. Satanás cayó en el abismo, en la profundidad de la tierra. Interesante. En donde nació el infierno temporal hasta que llegara el juicio final. A este lugar temporal se le llama Seol o Hades, que es la palabra griega que aparece en la palabra de Dios. Significa lo que no se ve, o posiblemente el Seol es devorador, aunque se creen o indican un lugar de abajo. Algunos interpretan ambas palabras en relación con la tumba, pero no es así. El fondo de la tierra hay fuego. Esto es un hecho científico según el relato de Jesús en Lucas capítulo 16, versículo 22. Y vamos a analizarlo en la palabra de Dios. Lucas capítulo 16, verso 22. Dice lo siguiente. Vamos a verlo. Resulta que murió el mendigo y los ángeles y lo llevaron para que estuviese al lado de Abraham. También murió el rico y fue sepultado. Y en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro que estaba junto a él. Interesante. Este lugar del abismo se vio claramente en el diluvio. Un lugar del abismo está dividido en un lado del infierno con un fuego literal. Al otro lado, en un lugar limpio, aparecía el sitio de descanso llamado el seno de Abraham en aquel tiempo, o un lugar de espera, a donde iban todos los justos que morían antes de Cristo a estar a la espera. Algunos tratan de afirmar que esos pasajes era una parábola, pero según la mayoría de los expertos en las escrituras y los estilos hermenéuticos de la época, el hecho de que se uniese el hombre a referirse había un hombre rico refleja claramente de que lo que Jesús estaba contando era un hecho real y no una parábola. Ese lugar de espera de abajo en la tierra, lo que al morir él le dijo al ladrón que estaría con él en el paraíso, donde él iría con él. Recuerden que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, y lo vamos a leer en Lucas capítulo 23, versículo 43, para que podamos ir viendo qué interesante. Te aseguro
que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Pero aquí hay que analizar algo. Jesús, cuando murió en la cruz, debía descender a la parte profunda de la tierra. Él no iba a ir al cielo inmediatamente. Él tenía que descender, como era la profecía de Jonás, 3 días y 3 noches al centro de la tierra. Entonces quiere decir que él se llevó al ladrón al paraíso, donde en aquel lugar estaban los santos esperando la redención del Mesías para aquellos que estaban bajo la ley. Entonces, otro día hablaremos de cómo el Edén se puede mover de lugares, pero no voy a entrar en eso ahora. En la redención, estos dos lugares estaban divididos por un abismo de una gran cima, siendo imposible que los de un lado pasasen al otro y viceversa. Por esa razón Cristo le dijo al ladrón en la cruz: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya que Jesús al morir no subiría al cielo, el paraíso se estaba refiriendo a ese lugar de espera que se llamaba seno de Abraham. ¿Para qué Jesús tenía que ir a ese lugar? Tuvo que descender a la parte más profunda, bajas, para llevar a cabo 2 propósitos. Primero, dar testimonios a los espíritus condenados de la veracidad de la promesa de Dios. Número 2, para llevarse a la cautividad, que eran todos los muertos antes del Antiguo Testamento o antes de su resurrección, que esperaron en la promesa del Mesías. Acuérdense que había una profecía en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios lo siguiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Tu simiente le aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Recuerden que había una promesa, y por eso dice lo siguiente: subiendo a lo más alto, la palabra de Dios dice lo siguiente: subiendo a lo más alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos de que hubiera descendido también a la parte más bajas de la tierra, según dice el libro de Efesios capítulo 4 del verso 8 al 9. Notemos el término: llevó la cautividad. Y en el versículo 9 dice que él subió. Está hablando de Jesús. También descendió a la parte más baja de la tierra. Esto fue así para revelar el propósito de su muerte en la cruz. También despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como un espectáculo público, así habiendo de ellos triunfado sobre ellos en la cruz, según el libro de Colosenses capítulo 2 verso 15. Vamos a ver esto porque es poderoso lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirle en su desfile triunfar. Oiga, qué tremendo esto que estamos viendo. También quisiera leer el Salmos 68, verso 18. Cuando tú, Dios y Señor, miren qué interesante, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, tomaste triunfo de los hombres, aún los rebeldes, para establecer tu morada. Qué interesante esto que estamos viendo. Volviendo a la caída de Satanás, notemos que la tierra ordenada quedó totalmente desordenada y vacía, y en ellas estaban los ángeles caídos, y todas las aguas se movía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué interesante esto que estamos viendo. Descendió. En el Antiguo Testamento se habla de la muerte de los patriarcas como son unidos a su gente o unidos a sus padres. En el libro de Génesis lo vamos a ver en Génesis capítulo 25 versículo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios: y murió en su buena vejez, y luego, al haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados. Miren qué interesante. Estos textos aparecen una y otra vez. Y falleció Abraham en su buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo, lo que indica que estaría en el lugar de espera a que se cumpliese la redención. Interesante, ¿verdad? Por ello, al morir Cristo y descender a ese lugar, se operó la primera resurrección. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los hombres santos que habían sido muertos se levantaron, según Mateo capítulo 27 versículo 52. Vamos a ver ese espectáculo maravilloso y vamos entendiendo cada cosa en su lugar. Vamos a ver esto. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto
resucitaron. ¡Qué tremendo! La tierra se abrió para llevar a cabo la obra ordenada creadora. Qué interesante esto que estamos viendo. Entonces notemos cómo ese mundo perdido del ángel de luz, y lo primero que hizo fue la luz. En Génesis capítulo 1, versículo 3, vamos a ver esto. En Génesis 1, versículo 3. Miren qué interesante. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. ¿Qué sería sustituida de la que se perdió? Que estaba el luzver. Bajo esa nueva luz, ya no angelical, se inició la ordenación de los desordenados y separó una cosa de la otra. Se colocó el agua a un lado y la tierra al otro. Las aguas que se les puso como muralla, y a la parte seca se le llamó brotar hierba verde, y los árboles que dieran fruto según su especie. ¿Se ha preguntado usted cómo era que en el tercer día de la creación Dios permite que salgan árboles cuando el sol y la luna no habían sido creados? ¿Se habría preguntado usted cuándo fue creado el Edén? Vayan viéndose estos detalles interesantes que usted tiene que tener en mente. Después de que Dios procedió a crear algo nuevo, noten el primer orden, lo que ordenó. Estaba desordenado y después comenzó a crear la parte nueva de la tierra que debería de dar al hombre. Aparecieron los seres vivientes del agua, el aire, la tierra, y una vez hecho todo, comenzó la obra, la cumbre en su creación, el hombre, que viene siendo creado en el día 6 de la creación, haciéndolo a su imagen y semejanza y entregándole la tierra como su herencia. De ahí en adelante comenzó la nueva fase de acción de Satanás, derrotado en su afán de querer ser Dios y subiendo a lo necio en su aspiración. Se propuso malograr esa nueva obra de la creación o del creador en la tierra. ¿Cómo tener el dominio de esa nueva creación? Esa es una pregunta. Todo poder estaba ahora en las manos del hombre. Satanás era un intruso en el huerto. Entonces se propuso en su corazón un plan para impedirlo. Pensó: si el hombre peca y se rebela como yo, me rebelaré, entonces perderá el favor de Dios y le ocurrirá lo mismo que a mí me ocurrió. Y de lo contrario, tomaré el dominio que él tenía, el gobierno que él tenía, y su destino será igual que el mío. Su plan era parecido, él concibió en su rebelión, Procedir en el hombre y en la mujer el anhelo de ser como Dios. Eso fue exactamente lo que él quiso inyectarle. Ese fue el veneno que él quiso introducirle a Adán y a Eva. La historia se repitió. El hombre y la mujer fueron víctimas del engaño, y tomando posesión de la mente de una serpiente hermosa, erguida y atractiva, introdujo el veneno injurioso de querer ser más en el corazón de la humanidad. Por eso es que el ser humano siempre tiene la avaricia, la ambición de querer ser más. Y si comieres de este fruto prohibido por Dios, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y lo vemos en Génesis capítulo 2, verso 17, donde Dios le prohíbe a Adán y Eva hacer lo siguiente. Génesis capítulo 2, verso 17. Dice la palabra de Dios: pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y ustedes saben que en el capítulo 3, verso 5 dice: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Verso 6: la mujer vio el fruto del árbol, que era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó del fruto, tomó del fruto, y luego se le dio a su esposo, y también él comió. Versículo 7, vamos a ver qué interesante. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Entonces, podemos ver que la mujer cayó y junto con ella el hombre. Satanás recibió otro nombre, serpiente antigua, llamada diablo, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Lo vamos a ver en las pantallas.
sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Entonces Satanás recibe otro título, la serpiente, el gran dragón. Ese animal hermoso y erguido comenzó a arrastrarse. El veneno envolvió su cuerpo, simbolizó la muerte y la destrucción. Fue así como el hombre quedó dominado y esclavizado por el pecado. Nació el reino de Satanás, al cual el hombre obedeció, rebelándose contra su creador. Aquí viene una pregunta. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecer como esclavo, sois esclavos del que obedecéis, ya sea del pecado o de la muerte o de la obediencia para la justicia? Eso dice el libro de Romanos capítulo 6, verso 16. Eso dice el apóstol Pablo. Mírenlo conmigo. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o sea de la obediencia que lleva a la justicia, para que vayan viendo que vamos en la palabra de Dios. Pero Dios no permaneció indiferente entre ese aparente o triunfo demoníaco. El ser humano había quedado bajo el dominio del mar. Su juicio de muerte, dolor, hambre, sufrimiento y lágrimas cayeron. Pero Dios se compadeció y no cambió sus aspiraciones. La tierra sería del hombre redimido. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su descendencia y la descendencia. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Génesis capítulo 3, verso 15. Y tú le herirás en el talón. Al final, el aparente triunfo de Satanás sería su fin, pues él también había sido sentenciado por Dios. Un juicio que confirmará Jesucristo cuando todo se consumase. Cuando uno de los más poderosos que él se manifieste, entonces el hombre volvería a ser libre y dueño de su destino. La tierra sería limpia y Satanás y sus seguidores serían echados por la eternidad en el lago de fuego preparado para él y sus ángeles, y no podrán salir más. Al triunfar todas las cosas, será el principio del cielo nuevo y la tierra nueva, donde Dios viviría con el hombre por la eternidad, según dice Mateo capítulo 25, verso 41. Dice la palabra de Dios lo siguiente: luego dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para él y sus ángeles. En Primera de Juan capítulo 3, verso 8, dice la palabra de Dios lo siguiente: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. También podremos ver en Apocalipsis capítulo 20, verso 15 lo siguiente: aquel cuyo nombre no estaba inscrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 21, verso 1 dice lo siguiente: después vi en el cielo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mal. Entonces, quiero detenerme por esta tarde en nuestro primer análisis de esta primera etapa de entendiendo la liberación. Hoy hemos analizado un poquito sobre el huerto del Edén. Hemos aprendido cuándo el huerto del Edén fue creado, que fue en el día 3 de la creación. También aprendimos cuándo el infierno fue creado, que fue en el segundo día de la creación. Por eso es que Dios no dice que el segundo día fue bueno. Simplemente abrió los abismos, abrió la expansión de los cielos y dijo, y fue el segundo día. Entonces, si alguien te pregunta cuándo el infierno o el lago de fuego fue creado, o aquellos compartimientos, o aquellas prisiones eternas como el Tártaros, donde los ángeles caídos han sido presionados, algunos de ellos han sido presionados en el Tártaros, que es en algún compartimiento de la tierra. Todo eso fue creado en el segundo día de la creación, cuando Dios dividió los abismos. Y vamos a ir viendo todos esos detalles. Entonces, si alguien te pregunta cuándo el Edén fue creado, ahora tiene respuesta: en el tercer día de la creación, cuando Dios hace que los
la tierra seca salga a la luz y la vegetación comience a crear, aún sin el sol y sin la luna haber sido creados, porque el sol y la luna fueron creados en el cuarto día de la creación. Entonces, qué interesante esto que estamos analizando. Si esto ha sido de gran bendición para ustedes, quiero ver sus comentarios. Vamos a ver, estoy viendo acá a Mariangi que está conectada, Milagros está conectada, Olga está conectada, Oscar está conectada, Elizabeth está, la pastora Elizabeth está conectada, Fabiola está conectado, Jesús está conectado. Ah, qué bendición tener a todos los hijos espirituales conectados en esta preciosa tarde. Espero que esto haya sido de mucha bendición y que haya traído una perspectiva diferente acerca del ministerio de la liberación. Esa es simplemente la introducción. Zulma dice, gracias profeta por impartir sabiduría para todos nosotros los hijos de Cristo. Eso es. Aleluya. Dios te bendiga a todos los que están conectados. Espero que esto le vaya creando una perspectiva, le haya creado una atmósfera interesante. Y espero que esto haya creado curiosidad en ustedes. No sabía sobre la creación preadámica. No sabía que había un diluvio antes del diluvio de Noé. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad? Las iglesias han tenido mucho cuidado al hablar de estos temas, pero yo creo que los hijos espirituales de la casa, los embajadores, entienden que este es el tiempo para seguir aprendiendo y evolucionando y madurando, ir aprendiendo sobre estos misterios bíblicos. Así que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por haberse conectado en este primer capítulo o en este primer episodio de la obra de Satanás y la creación de Dios. Así que el Señor les bendiga. Ese ha sido su hermano, el profeta y pastor Christopher Jiménez. Si estás en el área de Nicholasville o de Lexington, acompáñanos a nuestro servicio el día de mañana. Estaremos hablando sobre el misterio de los sueños y de las visiones y estaremos interpretando sueños en vivo y en directo. Así que ya sabes, escriban sus sueños y mañana le estaremos analizando junto con el Espíritu Santo de Dios. De Dios son las interpretaciones y Dios nos va a dar la capacidad para interpretarlos. Así que el Señor les bendiga, les amo en el amor del Señor y espero que esto ha sido de gran bendición para ustedes. Shalom a todos, que el Señor les bendiga.